de tu nombre, que tú ministres, Señor, a lo más profundo, lo más íntimo del corazón. Padre, especialmente para aquellos que están pasando por pruebas muy difíciles, aquellos que están desilusionados, frustrados y están a punto de tomar decisiones equivocadas. Señor, toca en esta hora para aquel que escuche esta palabra. Ayúdame, Señor, a entregar este consejo de tu palabra, pero sé tú por tu palabra hablando el corazón de tu pueblo. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Éxodo 15, 22. Éxodo 15, 22 dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después del momento más glorioso que este pueblo había disfrutado en ese entonces, el cruce del Mar Rojo, habían visto maravillas, milagros, había fiesta, había momentos de adoración. Moisés y su hermana empezaron a adorar a Dios, y también el pueblo se unió en alabanza. Hay momentos en la vida así también, momentos donde nuestro corazón está lleno de alegría, de paz y de victoria, mucho entusiasmo por las cosas lindas que Dios ha hecho. De repente, 3 días después, dice aquí la Biblia, ellos no tenían agua y llegaron a un lugar donde se veía esa agua que era realmente lo que ellos estaban necesitando. Pero cuando llegan a probarla, dice la Biblia, que eran amargas por la salinidad y también por otros minerales. Hasta el día de hoy en ese sector existen esas aguas que son amargas. Y dice la palabra que allí murmuraron. Esto pasa en la vida de todos, en la vida cristiana. Después de momentos de grande victoria, de repente nos encontramos que las necesidades más pequeñas de la vida le damos más importancia que la necesidad más grande, que es la de la salvación. Dios a usted y a mí nos ha hecho salvos por la fe en la sangre de Cristo, nos ha perdonado, nos ha dado vida eterna. Pero de repente, cuando nos hace falta algo pequeño en comparación de lo grande que Dios nos ha dado, nos llenamos de frustración y desilusión. Esto también lo vemos cuando un hombre que tenía a un hijo endemoniado se lo trae a los discípulos del Señor Jesús para que echara fuera ese demonio. Y los discípulos, reprendiendo ese demonio, el demonio no salía. Pero este padre, a pesar de la desilusión, porque él había puesto su mirada en los discípulos, que ellos podían hacer algo por este muchacho, no se queda ahí en esa frustración, sino que él se acerca a Jesús y le dice: traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron echar fuera este demonio. Y Jesús dijo: oh generación adúltera e incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y Jesús echó fuera el demonio y el joven quedó completamente sano. ¿Qué vemos acá en estas dos historias? Por un lado, el pueblo de Israel, cuando encuentra las aguas amargas, se desilusionó. Pero este hombre no se desilusionó, a pesar que los discípulos no pudieron hacer lo que él necesitaba, sino que él fue a Jesús, y Jesús sí pudo hacer esa obra. Hermanos,
En la vida cristiana vamos a encontrar algunas sorpresas que nos van a traer dolor y tristeza, pero eso no debe de ser el punto para retroceder en nuestras convicciones cristianas, sino más bien para poder crecer. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema la desilusión, una oportunidad para crecer en la fe. ¿Cuántos han sido desilusionados? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, de una o de otra manera, ha habido desilusión, aún desilusión de nosotros mismos. Sin embargo, todo esto se convierte en una oportunidad para madurar, en una oportunidad para crecer. Por eso que vemos aquí que cuando este pueblo llega después de un tiempo de necesidad y no encuentran respuesta a su necesidad, por no tener compromiso profundo con Dios, entonces murmuraron. Esto nos lleva entonces a analizar en primer lugar la importancia de la comprobación de nuestro compromiso con Dios. Qué importante es evaluar hasta dónde están mis raíces espirituales. Siempre estamos pendientes de lo que sucede con los demás. Estamos pendientes más de la paja del ojo de mi hermano que la viga que está en mi ojo. Estamos más pendientes si la persona es madura y no estoy pendiente si yo soy una persona madura, si he crecido en el Señor. Esto nos lleva entonces a hacer un análisis. En primer lugar, vemos aquí la transición entre la victoria y las pequeñas necesidades. La necesidad más grande ya había sido suplida, la libertad. En este caso, la salvación en usted y en mí ha sido la necesidad más grande que ha sido suplida por parte de Dios. Ahora, de repente en la vida de un cristiano tenemos necesidades de salud, necesidades de trabajo, necesidades afectivas, necesidades de cualquier otra naturaleza. Pero estas pequeñas necesidades algunas veces socavan, hermanos, nuestra convicción. Y esto es lo que nosotros debemos de evaluar, porque hay una etapa de gloria en la vida de todos nosotros, una etapa de la salvación, una etapa de la llenura del Espíritu Santo, una etapa en el servicio, cuando se abre el mar y tantas cosas lindas que suceden, sanidades divinas. Pero también hay una etapa de prueba de nuestro compromiso por medio de las necesidades en el desierto. Todos tenemos que pasar por un desierto, no necesariamente económico, pero en otras oportunidades sí. Hay desiertos, por ejemplo, en el área del servicio, desiertos en el área afectiva, desiertos, hermano, en la parte espiritual y en otras áreas. Ahora, Dios no necesita conocer nuestro corazón, porque Él es Dios, Él lo sabe. Las pruebas lo que hacen es que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Si seguimos a Dios por lo que Él es o por las cosas que Él nos da. Entonces esto nos ayuda a evaluar la cimentación del compromiso como testigos de Dios. Este pueblo era un pueblo de testigos, porque ellos conocían la grandeza de Dios allá en Egipto. Se manifestó a través de todos los atributos divinos de parte de Dios. Se manifestó en los juicios, cómo abrió el mar. Bueno, tantas maravillas que ocurrieron. Ellos eran testigos, pero no tenían una convicción profunda. Y es por eso que Dios permitió que en esa jornada llegaran al desierto de Shur. El desierto de Shur básicamente es la frontera del norte de Egipto. Y habían ahí algunas murallas, algunas fortalezas. Por eso Shur, eso es lo que significa, muralla, algo que está cercado. Sin embargo, también, hermanos, significa inspeccionar, examinar y conocer. En otras palabras, el desierto, hermanos, también nos ayuda a hacer una evaluación, un autoexamen, a hacer una inspección. Nos ayuda a dar vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón, para evaluar. Y esto nos lleva a la etapa de la cimentación del compromiso como testigos de Dios. En el desierto se prueba realmente si nosotros estamos con Dios por Él o por las cosas que Él nos da. Interesante que en el segundo libro de Crónicas 23:5, ahí el desierto de Shur se le ve como, oiga esto, puerta del cimiento. ¿Dónde es que usted y yo nos vamos a cimentar? No es cuando abundan los panes y los peces.
nos vamos a cimentar cuando no haya panes y peces, cuando no haya salud, cuando todos le digan a usted crucifíquenlo, cuando todos lo desprecien, lo aborrezcan, y usted sigue adelante y sigue alumbrando con la luz de Cristo. Ahí lo que ocurre en ese desierto es el cimiento espiritual se hace una realidad, una etapa de cimentación. Entonces hay unos elementos básicos de un examen, y yo lo llamo así, un examen de la parvularia espiritual. Porque aquí estamos hablando de párvulos que salían de Egipto espiritualmente hablando. Usted y yo, cuando venimos a Cristo, nosotros somos niños en Cristo y muchas veces seguimos en la niñez espiritual a lo largo de los años. Pero es importante que nosotros comprendamos que así como nosotros como padres estuvimos en el caso en personal, y muchos de ustedes preocupados cuando llevamos a los hijos al pediatra, los pesaban, los medían, y cuando el crecimiento es normal y el peso es normal, bueno, hay tranquilidad. Pero cuando estos elementos no se están dando, hay preocupación. Y yo he visto padres que han tenido esa preocupación porque no tienen el peso adecuado para la edad ni tampoco la estatura. Ahora, espiritualmente también Dios como Padre está preocupado por el peso espiritual de cada uno de nosotros. Y para que eso se dé, entonces se requiere este examen. Y este examen por lo menos tiene 3 puntos, hermanos. El primero de ellos es la prolongación del tiempo de necesidad. Salen de un momento de victoria. Por 3 días de camino les empezó a faltar el agua. En el desierto el agua se consume con mucha facilidad. El cuerpo lo demanda. No solamente del pueblo, sino también en la vida de Moisés. Me imagino que todos iban con sus garrafas de agua y todo tranquilo. Pero dijeron, quizás la mañana vamos a tener agua, pasado mañana o durante 3 días. Pero llegar a 3 días, usted sabe, hermanos, que el cuerpo no puede resistir más de 3 días sin agua. Sin comer puede pasar mucho más tiempo, pero sin agua, entre 3 y 4 días, si no toma una gota de agua, se puede hasta morir. Entonces, cuando dice aquí la Biblia, 3 días, dice, y anduvieron 3 días por el desierto sin agua. En otras palabras, Dios permitió que llegaran al límite. Interesante porque el número 3 en la Biblia indica simbólicamente la plenitud del testimonio. Es decir, que Dios quiere que nosotros lleguemos a la plenitud de nuestra cimentación. Entonces, cuando Dios permite que lleguemos al punto 0, cuando ya no existe más fuerza, cuando usted dice ya no me puedo levantar, mi alma está tan cansada, yo ya no soporto este problema. Dice la Biblia que Dios no nos dará una prueba más allá de la que podamos soportar. Pero al tercer día, algunas veces pensamos que no podemos. Pero Dios sabe cuál es el límite de cada uno de nosotros. Entonces, Dios nunca va a llegar tarde. Entonces, uno de los, digamos, de los exámenes, una de las preguntas de ese examen, o el desafío en ese examen, es la prolongación del tiempo. A lo mejor algunos de ustedes están diciendo, el Señor, ¿pero por qué? Yo no tengo este problema de 3 días, 3 meses, 3 años, hasta 30 años. ¿Y cuándo, Señor, me vas a dar la respuesta? No se preocupe, Dios nunca llega tarde. Dios sabe por qué permite esa prolongación. En segundo lugar, ese segundo elemento básico de ese examen de la parvularia espiritual es la falsa esperanza. Ellos vieron el agua, un oasis. Me imagino que todos empezaron a correr, felices. Pero cuando la probaron, era amarga. Ellos tuvieron esa falsa esperanza. ¿Cuántos han tenido también esa experiencia? Por ejemplo, en un noviazgo, la jovencita pensó que era el príncipe azul y le salió morado, negro en algunos casos. Una desilusión, una falsa esperanza en el trabajo, en el jefe, una falsa esperanza en la amistad, una falsa esperanza aún en el mismo seno de la familia. Falsas esperanzas. Y te dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasa, Señor? Entonces, mire, hermano, Moisés estaba dentro de la misma, digamos, dentro del mismo examen, pero él no reaccionó así. Pero el pueblo en la etapa de la prolongación del tiempo, además en la falsa esperanza,
Ellos creyeron que tenían lo que necesitaban y llegaron a comprobar lo contrario, porque se vieron amenazada su seguridad. ¿Cuántos de los que están acá se sienten amenazados en su seguridad? Le puedo decir una cosa, hermano. Este momento que está viviendo El Salvador es un momento de prueba. ¿Para qué? Para comprobar si estamos cimentados. Nuestro compromiso es con el Señor Jesús. Cuando la seguridad, en este caso, la falta de agua era una amenaza a la seguridad, a la integridad. Entonces, cuando la falta de seguridad, hermanos, embarga la mente, el corazón, y la persona se llena de angustia, es un momento donde tenemos que ocuparlo para crecer, no para decrecer. Además de eso, el otro punto importante de este examen es la desilusión o la frustración. Y dice, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. No las pudieron beber. Dice, alguien dirá, me casé con este hombre, pensé que era dulce, pero es más amargo que la hiel. Hice este negocio, pensé que todo me iba a ir bien, pero ahora me está trayendo angustia, no puedo dormir, no tengo tranquilidad. Hay una desilusión, hay una frustración. Estas tres cosas se van a dar a lo largo de nuestra caminar en la vida cristiana. Primero, la prolongación del tiempo. Dios tiene un tiempo para actuar. No es en su tiempo ni en el mío, sino en el de Dios. La Biblia dice que Dios hizo hermoso todo en su tiempo. En segundo lugar, va a haber falsas esperanzas. Usted puede poner sus ojos en algún líder, sea religioso, no religioso, en la empresa privada, en el gobierno, en amistades. Usted puede ponerla, pero eso lo que le va a traer tarde o temprano es una falsa esperanza, y eso puede llevarlo a una desilusión y a una frustración. Pero estas tres cosas, hermanos, son parte de una gran oportunidad, y no es para que nosotros murmuremos, es para que yo pueda evaluar hasta qué punto está mi compromiso personal con Dios. Lo que ellos hicieron es mirar hacia afuera. El problema estaba afuera, en otras palabras, en Dios, no en ellos. El problema estaba en ellos. Usted y yo tenemos que aprender de esto, que cuando llegamos a este examen, vamos a evaluar nuestras reacciones. Ellas van a mostrar el compromiso espiritual que tenemos con Dios. Cuando usted, por ejemplo, se le está prolongando el tiempo, además de eso, hay una falsa esperanza y hay una desilusión, ¿cómo usted y yo reaccionamos? Esa reacción, si es una reacción negativa, como la que vemos en los versículos 23, nos está mostrando hasta dónde llegan las raíces espirituales. Dice en el versículo 23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Oiga esto, por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Por qué ellos nombraron a esas aguas con el nombre de Mara, que de hecho significa amargo? Porque ellos llegaron a una conclusión irresponsable por el aparente descuido de Dios. En otras palabras, estaban nombrando, estaban levantando un falso testimonio del cuidado de Dios. Nombraron Mara. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a hacer conclusiones irresponsables que en forma directa o indirecta estamos nosotros acusando a Dios? La queja no es otra cosa que un acto indirecto de perpetuar la frustración contra Dios. O sea, que me estoy quejando contra Dios porque Él no tiene cuidado de mí. Me salvó, me perdonó, sí, pero me falta el par de zapatos, no tengo transporte, no tengo X cosa, y nos empezamos a quejar. Esas conclusiones irresponsables, hermanos, cuando se manifiestan de esa forma, lo que me están hablando a mí es que no tengo compromiso con Dios en forma profunda.
No soy un testigo a largo plazo, sino a corto plazo, como aquella planta que creció junto a los pedregales y se seca al salir el sol. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy siguiendo a Dios por lo que Él me da. Hermanos, como que el evangelio es una gran piñata, y si no hay dulces, qué tristeza. Y si no hay seguridad, qué dolor. Y si no tengo esto, ay, que ya no vale la pena seguir viviendo. Hermano, la vida vale la pena seguirla viviendo porque tenemos a Cristo y tenemos vida eterna en el Señor Jesús. Y usted ha llegado a una conclusión. Y es más, usted ha llegado hasta nombrar, ha dicho palabras en contra de su persona, de su familia, de su empresa, del gobierno, del país y del mundo. Hay personas que dicen, qué desgracia la que estamos viviendo, y empiezan a hablar, están nombrando aquello que realmente lo único que está sucediendo es un espejo para lo que está adentro de nuestra vida. No solamente una reacción de una conclusión irresponsable nos habla acerca de la falta de madurez, sino el murmurar contra las personas que nos ayudan. En el versículo 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Qué triste es que hay personas que han sido beneficiadas, hijos que han sido bendecidos por sus padres, y los hijos murmuran contra sus padres. La esposa murmura de su esposo y viceversa. Murmuramos en contra de la iglesia, del liderazgo, murmuramos de tantas personas que un día nos extendieron la mano. Murmuramos contra nuestros profesores que un día tuvimos en la universidad, donde sea, en los colegios. Sin embargo, esto es lo único que está mostrando es mi falta de compromiso. Y cuando empezamos a murmurar contra las personas que nos han servido en los caminos del Señor, no es otra cosa que murmurar contra Dios. ¿Es por qué? Porque es un acto de cobardía. Se lo digo a Moisés para que entienda el Señor. ¿Se da cuenta? Se lo digo a Pedro para que entienda a Juan. Por eso, oiga, la palabra murmuración en hebreo significa culpar clandestinamente. Culpar clandestinamente. El diccionario real de la lengua española dice de la murmuración de esta forma, la define de esta manera: hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Cuando este pueblo estaba murmurando, sencillamente estaban censurando a Dios, culpando clandestinamente a Dios mismo. ¿Y cuántos han hecho esto? Y de repente dice: Señor, ¿y por qué no me cuida? ¿Por qué empezamos nosotros a actuar de esa manera entonces? Hermanos, sencillamente lo que sucede cuando no tenemos la respuesta el día y la hora que nosotros queremos, me está mostrando que lo malo que está dentro de mí. Estoy viendo la paja del ojo de mi hermano, pero estoy viendo la viga, el gran problema que yo tengo. Porque este pueblo, al salir de Egipto, traía muchas mañas, traía muchos problemas. Había un sincretismo religioso, filosófico. Ellos confiaban en sí mismos, se habían endiosado a sí mismos. Había tantos errores que había en la mente, en el corazón de este pueblo, que había que purificarlo. Pero este pueblo, en lugar de mirar su problema, empezaron a acusar a Dios. Me recuerdo de un libro que leí hace un tiempo atrás. El título es Los culpables acusan. Y es cierto, normalmente las personas que son culpables siempre están acusando. Como alguien lo dijo, cuando yo señalo con el dedo índice, hay 3 que me apuntan a mí. Ellos estaban acusando a Dios, pero ellos eran el problema. Porque Dios lo que quería es que este pueblo fuera un pueblo de testigos. Ellos fueron testigos del poder y la grandeza de Dios, pero no tenían la firmeza, no tenían la profundidad de sus raíces. Sin embargo, podemos notar
que Moisés y otras personas en el mismo desierto pasaron por el mismo problema. No había agua, pero vean la reacción de Moisés. Aquí nos habla de la madurez ante la necesidad, y esto revela el compromiso con Dios incondicionalmente. Una persona que reacciona como reaccionó Moisés no está mostrando otra cosa más que madurez. En el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanza, y allí, oiga esto, allí los probó. ¿Cómo reaccionó Moisés? Fíjese bien qué interesante. En primer lugar, a Moisés también le hizo falta el agua. Usted dirá, es que a otros no le pasa lo que a mí me pasa. La verdad que a todos nos pasa. Dice la Biblia en la primera epístola de Pedro que las mismas pruebas, problemas van pasando por todos los hermanos en todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo reaccionamos? Depende de la madurez. Pero vemos a Moisés que al actuar de esta manera, en primer lugar lo que está manifestando es que él está priorizando a Dios sobre sus necesidades y deseos. ¿Por qué Moisés no murmuró? Porque le estaba dando a Dios el primer lugar, porque él sabía quién es el Señor, y si Él es el Señor, tengo que aprender a valorizar más a Dios que el alimento que necesito en mi mesa. ¿Cuántas veces nosotros valorizamos más el agua que a Dios mismo? ¿Cuántas veces amamos más un vehículo que a Dios? ¿Cuántas veces amamos más estar viendo un partido de fútbol que estar una hora en la presencia de Dios? ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántas mujeres le gusta, y también hay hombres que les gustan las novelas, y ven capítulos y capítulos ¿y qué aprenden? Basura. Pero ¿por qué no agarramos la Biblia y la empezamos a estudiar? ¿Qué es lo que está revelando eso? Que valorizamos más las cosas de esta tierra, y cuando de repente se va la energía eléctrica empiezan hasta a maldecir. ¿Sí o no? Ayer que estaba oyendo un comentarista de fútbol y habló sobre ocupó la palabra maldición. Dije, lo voy a pagar. Solo porque no metió el gol empezaba a maldecir. Tampoco. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros estamos valorizando más las cosas pequeñas, y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Cuando las cosas se miran amenazadas, las cosas que amamos, que cosas que vienen a ser el juguete quizás, o aquellas cosas en las cuales nos apoyamos, de repente sufre una amenaza. ¿Y esto qué es lo que está comprobando? Si yo reacciono en forma negativa, es porque ese es mi objeto de confianza. No, hermano, Moisés priorizó a Dios sobre sus necesidades y sus deseos. Por eso que miramos cómo reaccionó maduramente este hombre. No solamente eso, sino que aceptó la soberanía de Dios, porque la Biblia dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Moisés no murmuró porque dijo, Dios es soberano, Él sabe cuándo va a actuar. Estamos en las manos de Dios. Usted y yo estamos en las manos de Dios, ¿sí o no? Tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y si tenemos a Cristo, Él sabe cuándo va a actuar. A lo mejor usted quiere un milagro instantáneo. No, Dios sabe cuándo va a operar. Dios sabe cuándo le va a ministrar. Dios sabe cuándo va a restaurar su matrimonio. Dios sabe cuándo ha de intervenir en un problema de salud. Por eso es importante que aprendamos a aceptar la soberanía de Dios. ¿Por qué tengo yo que doblarle el brazo a Dios? Si Él sabe lo mejor, y dice la Biblia, en su tiempo Dios hizo todas las cosas hermosas. Pero en tercer lugar, ¿qué hizo Moisés? Clamó a Dios. Qué importante es esto. En lugar de quejarse, él clamó. Eso es lo que Dios espera de ustedes, de mí. Ante una necesidad, tenemos necesidad de pan. ¿Acaso en el Padre Nuestro el Señor no nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy. Hermano, no dependa del crédito, no dependa de vivir de fiado. Aprendamos a vivir en la fe y que Dios provee todas nuestras necesidades. Cuando usted las pide, Dios se las da. ¿Por qué?
Porque Dios no quiere que nos enamoremos de las cosas, sino que nos enamoremos de Él. Y no porque Él necesita que le amemos, sino porque nosotros necesitamos vivir en seguridad en esta tierra. Y lo único que es seguro es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que clamar a Dios. Pero también, ¿qué hizo Moisés? Aceptó la guianza de Dios, porque dice el versículo, y le mostró un árbol. Cuando alguien tiene raíces profundas, Dios le muestra dónde está la solución, dónde está la puerta de salida. Dios le muestra el éxodo para su vida. Dios le muestra dónde está la fuente, dónde está la puerta que tiene que cruzar. No solo eso, sino que actúa en lo que Dios le dice. Y dice, y lo echó en las aguas. El caminar por la fe. Dios indica qué tengo que hacer a través de su palabra. Y en base a su palabra voy a dar los pasos de fe. Y esto me va a llevar a ¿qué cosa? A ser testigo del cuidado y del poder de Dios. Y dice, y las aguas se endulzaron. Que lo que estamos viendo acá, hermanos, es que somos testigos de un milagro. Vemos ahora cómo Dios cambió la amargura en dulzura. ¿No quiere ver eso en su alma, en su mente o en la vida de otras personas? Hermanos, si la desilusión y la frustración llega a nuestra vida, es una oportunidad en las manos del Señor. Por eso debemos nosotros pedirle a Dios: Señor, ayúdame a tener raíces profundas, amarte a ti con todo mi corazón y con toda mi fuerza, con toda mi alma. No quiero seguirte por los panes y por los peces. Te quiero a ti, no lo que tienes. ¿Cuántos se han casado no por amor a la persona, sino a la billetera? Y así también en el Evangelio, algunos no se han enamorado de Dios, ni se han casado con Dios, sino con las bendiciones que Dios da. Y cuando Dios dice, ahora la voy a retener por un tiempo, saltan. Así como cuando cae criolina donde están los gusanos, ¿verdad? Brota todo aquello. Algunos no saben ni qué es criolina, pero ¿qué pasa, hermano, cuando de repente hay una necesidad y nosotros saltamos de una manera inadecuada? Nos está mostrando nuestra necesidad de firmeza espiritual. Ahora, entonces podemos decir que la crisis es el examen, oiga esto, el examen y oportunidad de nuestro compromiso con Dios. Primero, la crisis me ayuda a manera de espejo, mirar lo que está en mí, pero a la vez me ayuda a crecer en ese compromiso con Dios. En otras palabras, de ser testigo del Señor. Dice en el versículo 25, en la tercera parte, allí dice, les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. La palabra probar ahí en hebreo significa probar algo con el uso. Y esta palabra a la vez tiene una raíz que significa fundir y refinar. Interesante. Como los metales se necesitan fundirlos para quitarles las adherencias, para que quede un metal puro, y refinarlo, ¿para qué? Para luego utilizarlo. Entonces la palabra probar, eso es lo que significa, probar algo con el uso. O sea, Dios quiere sencillamente es refinar nuestra vida. Algunos pensamos que ya estamos refinados. La verdad, hermanos, en Cristo somos un diamante en bruto. No, dices, no, yo ya estoy bien refinado. No es cierto, hermanos. Ese proceso va a durar durante toda la vida, porque Dios tiene algo en mente, como lo tenía para el pueblo de Israel. Usar a ese pueblo para ser instrumento de llevar la luz a las naciones a través de la verdad que Dios les estaba revelando. Usted y yo ahora somos el pueblo también de Dios. Y eso implica que Dios también nos va a purificar, nos va a fundir y nos va a refinar. Entonces, por eso la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 17, nos habla aquí del propósito de lo que es la prueba.
Usted, hermano, si está pasando por algún tipo de prueba de la soledad, la prueba es una soledad, hermano. O más bien, la soledad es una prueba. Vemos también, hermanos, la falta de, digamos, de amistad, la falta de comprensión, la falta de cariño, de respeto y muchas cosas más. De repente estas cosas suceden y usted va a decir, pero Señor, si hace una semana, hace un mes, yo he estado bien contigo, crucé el Mar Rojo, vi milagros, tú me llenaste y yo estaba cantando y adorándote, Señor, pero ahora ¿qué pasa? El Señor dice, hijo, no te preocupes, esto es parte de la fiesta. Es parte de la fiesta. ¿Por qué? Porque al terminar esa prueba vamos a seguir de fiesta en fiesta y de gloria en gloria y de poder en poder, como dice la Sagrada Escritura. Entonces dice Proverbios 17:3, dice así: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Oiga esto, los metales tienen, por ejemplo, la plata, el crisol, y la hornaza para el oro, para fundirlo, purificarlo. Pero para el cristiano no es ninguno de estos instrumentos, sino es Dios. Pero Jehová prueba los corazones, es decir, los funde, los limpia y los utiliza. Esa es la idea original de esa palabra. Entonces, el propósito, hermanos, de la prueba es hacernos ver que necesitamos refinamiento. Hermanos, hay veces que nosotros pensamos que no necesito cambiar nada, porque si se cambia, se arruina todo. Pensamos que ya somos perfectos. Dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Y cuando él dijo esas palabras, era un anciano. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, todos necesitamos un refinamiento. Entonces, cuando yo creo que yo no necesito desprender nada, porque si quito algo de mí, siento que voy a perder algo, pero voy a perder lo que no sirve. Pero cuando yo entiendo, eso significa humildad. Señor, sí necesito limpieza, lávame, Señor. Mire, en un momento dado, cuando Pedro le dijo, Señor, tú no me lavarás los pies. Pedro, te estás considerando que estás limpio, que no necesitas. Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Se afligió. Lávame, entonces báñame, le pidió un baño. ¿Por qué? Porque él quería, no, yo no quiero perder. Hermano, es mejor que Dios nos lave, ¿sí o no, hermano? Nos purifique. Así que si usted está pasando por alguna dificultad, alguna prueba, dígale, gracias, Señor. Oh, Padre mío, porque eso me ayuda a entender que necesito ser refinado a nivel de tus ojos, no por lo que yo pienso. Por eso la Biblia dice en el Salmo 66, versículo 10, dice así: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, oiga esto, y nos sacaste a abundancia. ¿Cuántos quieren salir en abundancia? Nos sacaste, dice aquí, a abundancia. Pero ¿cómo? Ese es el resultado de haber pasado por el crisol, por haber pasado por la red. Dice, hombres pasaron por mi cabeza. Lo que está diciendo es, Señor, había tantas amenazas, tantas angustias, gente me quería hacer daño, pero en medio de todo, Señor, me di cuenta que nos sacaste a abundancia. Entonces, ¿hay una abundancia de qué? Una abundancia de amar a Dios y no lo que Él nos da. Dios le dio a un hijo a Abraham que tanto amaba, tanto anhelaba. Y Dios le dice en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 21, dice ahí la palabra de Dios, Génesis 22, 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué hizo Abraham? Abraham salió, oiga esto, en esta prueba salió más brillante que nunca, porque le ofreció lo que Dios le había dado. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que lo que Él nos dé, sea lo que sea, no debe de, hermanos, no debemos nosotros de amarlo o sustituirlo por Dios. Dios tiene que ser el primero, el alfa y la omega de nuestra vida.
Y en ese momento lo que estaba haciendo el Señor era sencillamente hacer brillar el amor que Abraham le tenía a Dios. Y eso es lo que pasa. En medio de la desilusión, lo que Dios va a hacer es que nosotros le amemos más a Él que lo que Él nos da. No solo eso, sino que el propósito de la prueba es confiar en Dios y no en lo que vemos. Tenemos que aprender a confiar en Dios, no en esos manantiales que usted puede ver como a manera de espejismo en el desierto de su vida. Hermano, hay gente que aparentemente, o hay oportunidades que le van a parecer maravillosas, es un espejismo. Pero hermanos, en ese momento, ¿qué es lo que vemos? Ellos aprendieron a confiar en Dios y sobre todo Moisés, y no en lo que se estaba viendo. Por eso la Biblia dice a través del profeta Zacarías, en el capítulo 13, versículo 9, encontramos aquí una expresión maravillosa que nosotros nos ayuda a entender el corazón y el propósito de Dios. Y dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Pero vean los resultados que Dios estaba esperando. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Íntima comunión es lo que Dios anda buscando, y por eso permite que pasemos por el fuego. Hermano, si usted está desilusionado del pastor hermano Lisandro Borges, gloria a Dios por eso. Está desilusionado de la suegra, del suegro, del yerno, de la nuera, del zapatero, desilusionado de quien sea. Dele, ¿sabe qué, hermano? Eso le va a ayudar a ¿qué? A fijar su mirada en el Señor Jesucristo, a decirse: Él es mi esperanza, mi fortaleza. Si usted esperaba en su jefe que le aumentara su salario, que lo promoviera en el puesto, y dice: es que no se fijan que yo estoy aquí, soy fiel, he trabajado tantos años y no han cuidado de mí, no han valorizado mi potencial. En otra empresa ya sería el presidente de la empresa. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Mire, si eso está sucediendo, es porque Dios le está diciendo: hija, aparta tu mirada de esos espejismos. Ahora pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. La desilusión nos ayuda a que la fe de la iglesia esté firme en todo momento. Y les quiero decir esto, hermano: uno de los espejismos que se ha predicado por los últimos años es la doctrina de la prosperidad. Y muchos cristianos quieren tener una vida de ricos y famosos, que nada les pase nada, que no les pase nada, que todo lo tengan bien, siempre su ropita, todo lo demás tranquilo, un bienestar económico, y todo es espejismo. Pero va a venir un día cuando la economía de las naciones va a colapsar. Ya no habrá tiempo para comprar o dinero para comprar el perfume de 100, de 120 o de 80 dólares, ni desodorante, hermano. Van a tener que ocupar limón. ¿Qué va a pasar? Señor, ¿por qué nos abandonaste? Si Él no nos ha abandonado. ¿Qué tal cuando vengan los tiempos de persecución? Señor, ¿y por qué permites esto contra tu hija, contra tu hijo? ¿Acaso no somos la niña de tus ojos? Y vamos a empezar a cuestionar. Pero ¿sabe, hermano? Es que el problema es que nosotros amamos tanto la comodidad, amamos la seguridad. Oh, de Egipto, pero Dios dice: no, hijo, esa no es tu seguridad. Yo soy tu seguridad. Dice el Salmo 91 que Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro refugio. En Él tenemos que esperar. Él es, hermano, la fuente de agua de vida, no las cisternas rotas en las cuales nosotros hemos confiado. Si usted se ha desilusionado de esas cisternas rotas, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Ahora es su oportunidad para que diga: a partir de este día mi mirada estará únicamente en el Señor Jesucristo. Mi esperanza no está en ningún gobierno, mi esperanza no está en ninguna persona que me rodea, mi esperanza está en el Señor Jesucristo. Y eso, hermano, nos saca adelante. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay problema. Nos ayuda a formar también las pruebas,
a formar un ejército de testigos o de soldados. Lo que Dios quería con este pueblo es que no solo Moisés y unos cuantos fueran testigos verdaderos, sino que todos. Es el deseo de Dios, que todos seamos testigos de Cristo. Recibiréis poder y me seréis testigos. Eso es lo que Dios anda buscando. O en otras palabras, soldados. Por eso que en el libro de Isaías, en el capítulo 48, en el versículo 10, la Biblia nos habla acerca de este propósito. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido, oiga esto, en horno de aflicción. Horno de aflicción. ¿Cuántas aflicciones ha tenido, hermano? Cuando usted vino a los pies de Cristo, de repente apareció una aflicción, otra, y usted dice, antes no estaba tan afligido como ahora. Dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque antes, como no era hijo de Dios, no había el compromiso de Dios de purificarlo, porque no había nacido de nuevo. Pero ahora que ha nacido de nuevo, entonces Dios nos va purificando. ¿Con qué propósito? Versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Porque el Dios lo hace para que la verdad de Dios no sea amancillada, no sea vituperada. Entonces Dios lo que va a hacer es limpiarnos, purificarnos. Y gloria a Dios por la limpieza. Gracias por las pruebas, gracias por todo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a crecer. Eso pasó con Gedeón para escoger a 300 soldados. Los probó, y solamente 300 de los miles que se ofreció, estaban ahí enfrente de él, él los pudo escoger. ¿Por qué? Porque no todos tienen la capacidad de tener la firmeza espiritual. Así que la crisis es un examen, pero a la vez es una oportunidad de nuestro compromiso con Dios. Ahora, el peligro está, hermanos, en que después de tanta prueba, de tantas dificultades, de tantas aflicciones, no seamos purificados. Porque llega un momento cuando los metales, después de estarlo purificando una y otra vez, y sigue el tiempo, va a llegar un momento que el crisol se va a echar a perder. Eso lo dice el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 6, en el versículo 29 y 30. Dice así: se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Oiga esto. Después de tanta prueba, la persona sigue igual. La plata desechada, los llamarán, porque Jehová los desechó. Hermanos, Dios en su amor permite las pruebas para separar lo que no es de lo que es, el error de la verdad, separar los malos sentimientos de los buenos sentimientos, los malos y buenos pensamientos. Dios permite todo esto para separación, pero hay un momento que no se separa. ¿Por qué no se separa? Es porque la voluntad de la persona es tan férrea que dice: este es mi macho y yo de aquí no me bajo, aquí me agarro. Y aunque, mire, eso es lo que se conoce como una persona necia. Aunque sea, dice, amasado el necio en un mortero, no se apartará de su necedad. Hay personas que pasan pruebas y pruebas y pruebas, y fuego y fuego y fuego y fuego y fuego, hasta que la olla se fundió, hermanos. Ya no, ¿y para qué sirve entonces? Ya no, ni la olla ni el contenido de ella se derrama, no sirve para nada. La plata que no suelta la escoria no sirve para nada, es desechada. Entonces ese es el peligro, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Si usted dice: no, yo aquí no me suelto, yo aquí me quedo, yo sigo neciamente en esto, tenga cuidado, porque entonces será plata desechada. Lo mejor es decirle a Dios: Señor, suelto esta basura, hágase tu voluntad y no mi voluntad, Señor. Renuncio a lo que tengo que renunciar, no me importa, Señor.
Esto es lo que he estimado, la escoria que he estimado como parte de los metales preciosos de mi vida, es una mentira. Lo suelto en el nombre de Jesús. Tú me estás permitiendo que a través del sufrimiento lo suelte. Suéltelo, hermano, porque si no, no va a ser una joya en las manos del Señor. ¿Qué medidas tenemos que tomar para profundizar nuestro compromiso con Dios? Dice aquí la Escritura en la porción base que hemos tomado. Y dice la Escritura, versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Primer medida para profundizar nuestro compromiso con Dios: obedecer los límites puestos por Dios. ¿Qué significa la palabra atributos? Atributos significa límite, norma, obligación, pero es un límite. O sea, la Biblia nos pone los límites. ¿Qué significa las ordenanzas? La manera de proceder en conformidad a la ley, la manera de operar, la manera de ejercer algo, de proceder. Dios nos dice, primero nos dice cuáles son los límites, aquí están en la Biblia. Segundo, nos dice cómo tengo que hacer las cosas. Tercero, me habla, dice, si oyeres atentamente, me habla de disposición a conocer la palabra. Tengo, Señor, acepto tu voluntad, lo que está escrito en tu palabra. Decido hacer las cosas como tú dices. En tercer lugar, dispongo mi corazón a conocerte más a ti, Señor, y amarte más a ti. Y en cuarto lugar, a obedecer la palabra, porque dice el versículo 26, e hicieres lo recto. Nos habla de obediencia. Entonces, ¿qué pasaba con este pueblo que salía de Egipto? No tenían estas cuatro cosas. En primer lugar, ellos no querían límites. Ellos venían de una esclavitud, de una anarquía. Venían, hermanos, de una opresión. Entonces, cuando salen de Egipto, cada quien quería hacer lo que bien le parecía. Una anarquía. Antes habían estado bajo una esclavitud, pero ahora cada quien quería hacer lo que ellos querían. Hermano, si yo quiero profundizar mi compromiso con Dios, no tengo que hacer las cosas como yo pienso, como yo quiero, sino establecer los límites que Dios pone. Hacer las cosas como Dios quiere, disponer mi corazón para conocerle más a Él y su palabra, y obedecer la palabra. Entonces a las raíces se van a profundizar mi compromiso con Dios, y eso lo que va a traer es evitarnos la disciplina o el juicio de Dios. Por eso dice el Señor ahí en su palabra que no enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios. ¿Por qué? Porque alguien que está caminando en la senda de Dios no necesita juicio, no necesita, hermanos, disciplina cuando se anda en el camino de Dios. Y en segundo lugar, experimentará que Dios tiene una salida maravillosa. Después de pasar de Mara, llegan, dice, a Elim. Versículo 27, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Que Dios nos va a llevar a experimentar una salida maravillosa a nuestras necesidades. Dios de antemano, antes que este pueblo saliera de Egipto, ya sabía, Él mismo había preparado esas aguas amargas, pero también había preparado esas 12 fuentes llamadas Elim. Dios de antemano ya tiene todo preparado. Todo lo tiene, hermanos, listo para usted y para mí. Entonces, cuando estamos nosotros caminando bajo esa obediencia a la palabra, vamos entonces a experimentar, hermano, algo maravilloso. El nombre Elim, ¿sabe qué significa? Árboles grandes. En otras palabras, la experiencia de superar nuestra expectativa. Dios va a hacer superar nuestra expectativa. Árboles grandes en el desierto. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tiene para usted y para mí. No solo eso, sino que suple todas las necesidades. ¿Por qué 12 fuentes? Por una para cada tribu, como diciéndole, para todos hay. Es que para todos hay. Dios tiene todo preparado para cada uno de sus hijos. Dios no tiene preferido. Dios ama a todos por igual, hermano. Y a la vez, hermano, cuando dice aquí, y descansaron bajo estas palmeras, significa que Dios desea que usted y yo seamos como la palmera,
La palmera, cuando es azotada por los huracanes, parece que se va a quebrar, se dobla, pero luego vuelve a los días hasta la posición normal. Eso es lo que trae es descanso. El descanso de nuestra vida es a través de un compromiso firme con el Señor. La persona que está firme, su compromiso es con Cristo hasta la muerte. A pesar que ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, estamos a punto de ver, hermano, uno de los acontecimientos más hermosos: la segunda venida de Cristo. Pero las pruebas lo único que hacen es ayudarnos. La desilusión es una oportunidad para crecer en la fe. Y si Dios la ha permitido, es para crecer. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia. Deje que el Espíritu Santo le ministre mientras participamos de los elementos de la cena del Señor. Recuerde las palabras que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La Biblia, hermanos, nos recuerda